Muy bien, muy buenas tardes. Continuamos en ¿Qué onda esta tarde? 9 de julio. Ahorita estamos grabando para Facebook Live y estoy live en el streaming con el juez Dax López. Es juez de la Corte Estatal de DeKalb y también preside la única corte de DUI en español en Georgia. Buenas tardes, Dax. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Muy bien, gracias. Muchas gracias por darnos el tiempo Claro que sí. de platicar con nuestra audiencia y con toda la gente, ¿verdad? Que pueda ver este video y esta grabación en el futuro. Y bueno, pues estoy muy contento. Eres el segundo juez latinoamericano en el estado de Georgia y ahorita el segundo, ha sido el segundo, pero hay tres ahorita. Bueno, hay dos, pero básicamente han sido tres en total en la historia de Es Georgia. correcto. Sí, eso es así. Fui el segundo juez latino en la historia de Georgia y fui nombrado en el 2010. En ese momento había otro juez que fue el primero, que fue José Antonio del Campo, Uh-huh. ah, Tony del Campo. Tony. Tony se retiró de la corte en el 2011. Por varios años fui el único juez latino en el estado de Georgia hasta el 2014, me parece, que el juez Dean Bucci, que es puertorriqueño también, descendencia puertorriqueña, fue nombrado a la Corte Superior de Georgia, que fue el primer juez latino en la Corte Superior en la historia de Georgia, y él está en el condado de Paulding, y él sigue siendo juez en ese condado. Entre el juez Bucci y yo somos los únicos dos en cortes de registro en en el estado de Georgia. Sí, oye, hablando de cortes de registro, otra vez para que la gente entienda los tipos de cortes que hay. Y esto de corte de registro, ayer estábamos platicando que nunca me había dado cuenta de que sí hay una diferencia entre que hay una persona tomando cada palabra que se dice, ¿verdad? Eso es así. En esas cortes son cortes de primera instancia. Son cortes que son requeridas por ley tener un archivo, una transcripción de todo lo que se dice y todo lo que pasa en la corte. Y la razón por la cual tenemos ese archivo, esas transcripciones, es para que una corte más alta pueda revisar y repasar estos archivos y puedan rendir una decisión diciendo que sí, la corte menor hizo la decisión correcta o no hicieron un error y tienen que volver a ver el caso. Eso son lo que se dicen las cortes de apelación. Las cortes de apelación. Sí. Uh-huh. Hay varias cortes que no tienen archivos. Eso serían las cortes municipales. Si tienes que ir a la corte en Doraville o Dunwoody o la ciudad de Atlanta, esas cortes municipales no tienen tacografías, no tienen transcripción. También hay cortes menores que tampoco tienen esa oportunidad de tener un transcripto de esos procedimientos. Y por eso en esas cortes sí hay otros jueces latinos. Hay bien pocos, pero de las cortes mayores, como la mía, una corte de registro, hay Uh-huh. solamente dos jueces latinos. Dos jueces latinos. How cool is that? Oye, así, yo quisiera tener así el masito. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Nos lo puedes En inglés se enseñar? llama el gavo. El gabo, así. A ver, hazle, que suene. ¿Lo puedes hacer? Eso. Okay. Tú, no, eso es básicamente, ¿cuántas personas trabajan para ti en tu corte? ¿Cuántos son más o menos? Yo soy uno de 11 jueces en la corte de la corte estatal. En mi nivel de corte, en la corte estatal, somos 11 jueces. Y en mi división, que es la división 6, tenemos, aparte de mi posición, tenemos 5 personas que trabajan para mí, directamente. Directamente. Que son, pues, es el staff, ¿verdad? Que mantiene, pues, muchas cosas. Son mucha logística en todo, ¿verdad? Eso es así. Tengo una estenógrafa, porque es una corte de registro. Uh-huh. Es la que está responsable de mantener el archivo de la corte. Tengo mi asistente legal, que es una abogada, que me ayuda con los casos y las decisiones legales. Y después tengo 3 personas que me ayudan a manejar los casos civiles, los casos criminales, porque tenemos, te voy a decir, en esta corte, una corte en DeKalb, un volumen alto. Por ejemplo, en esta corte yo veo como 2,800 casos criminales cada año. 2000. 800, sí, más o menos.
Y en el lado civil veo 2,000 casos más civiles, entre 1,000 a 2,000. ¿Cómo puedes tú en tu corte, tu corte? Yo solo, en ¿Cómo? mi corte, división, tenemos que revisar entre 3 y 4,000 casos al año. No entiendo cómo, porque un caso mínimo, o sea, obviamente son casos que no se van a jurado, ¿verdad? Muchos de esos Eso es así. no se van a jurado. Los que se van a La jurado, Sí, debo decir, la mayoría de esos casos se resuelven antes de llegar al punto del jurado. exacto, con razón. Un caso criminal, o sea, yo veo, como te digo, 2,800 casos, pero 98% de esos casos se van a resolver con una declaración de culpable o durante una moción yo puedo desestimar el caso, pero la mayoría no llegan al jurado. En los casos civiles, menos casos llegan al jurado. O sea, la mayoría de esos casos son resueltos por moción o mayormente se transan el caso entre las partes, llegan a un acuerdo entre las partes para desestimar el caso. Cuando tienen que ir a jurado, o sea, ¿cuánto tiempo toma? Porque toma, o sea, es casi, ¿cuántas semanas o cuántos días toma un caso average? O en un... Sí. Bueno, la vida de un caso criminal es como 6 a 8 meses. Del día de arresto al día que se resuelve el caso, puede de 6 a 8 meses, que eso es bien rápido. Te voy a decir, en la área metro de Georgia, en la corte de DeKalb es la más rápida. En Fulton, tú puedes esperar 2 años desde el día de arresto a resolver tu caso. Pero aquí estamos entre 6 y 8 meses para resolver el caso. En el lado civil, esos casos toman más tiempo porque tienen tiempo de descubrimiento, tienen que hacer más, tienen que buscar más evidencia y tienen más tiempo para hacer eso. La ley le da 6 meses de tiempo de descubrir y muchas veces esos casos se extienden más de 6 meses. Yo diría que el promedio de un caso civil es entre 1.5 años y 2 años. Y 2 años, sí. Un caso como los que ve Tony, que platica mucho él. Bueno, y los casos más complicados, como los que ven Tony, pues esos son casos complicados de lesiones personales o quizás muerte por negligencia. Esos casos pueden tomar 2 a 3 años. Porque son más complicados, son más grandes, hay más dinero en el caso. Esos casos pueden ser que tomen 2 y 3, quizás 4 años. Fíjate que, y pobre a veces la gente, ¿no? Que está involucrada. Por ejemplo, en el caso criminal, sí, tienes a las personas que tan pronto ya le hicieron la acusación, ya lo detuvieron, esa persona ya es culpable hasta que él demuestre lo contrario, ¿verdad? No es culpable hasta que el Estado demuestre que es culpable. Acuérdese, la presunción es que eres inocente. Sí. Desde que te arrestan hasta el fin del caso, tú estás presumido ser inocente. Ok. ¿Y por qué te arrestan? Es que eso se me había pasado. Eso cuando, o sea, eres ¿cómo se dice? Sospechoso. Bueno, la policía tiene que tener causa por el arresto. Okay. Lo más fácil sería, vamos a decir que son las 3 de la mañana, un viernes por la noche, y el policía ve un carro que no se está quedando en su carril, y está saliendo de su carril mucho y va lento y rápido y guiando de una manera que no es normal. Eso le da causa al policial, al oficial, de parar el carro, obviamente. En ese momento vamos a decir que el policía llega a la ventana y cuando baja a la ventana él puede oler alcohol, o sea, un olor fuerte de alcohol. Eso más causa todavía pensar, ok, mis observaciones me dicen que esta persona no está guiando bien, conduciendo bien, y también tengo el olor fuerte de alcohol. Aquí hay algo mal. Ahí la investigación sigue hasta el momento que el oficial decide, ok, yo tengo causa para arrestar a esta persona por conducir bajo la influencia del alcohol. Eso no significa que la persona es culpable. Todavía tienes que probar eso en una corte y tienes que probarlo a un estándar bastante alto de prueba. Pero para ese momento, en el momento de la carretera, tenemos que sacar esa persona de esa situación para que no sea un riesgo al resto de la comunidad. Exacto. ¿Verdad? Pero no lo puedes arrestar por arrestarlo. Tienes que tener causa por el arresto. Exacto. El probable cause. Que hemos hablado mucho, porque muchas personas ven, ¿sabes algo que yo veo mucho, Dax, y que pedí a Univision que hiciéramos un programa especial con Tony?
que era explicarle a la gente sobre el probable cause. ¿Por qué? Sí. Porque mucha gente pone videos en YouTube y en Facebook y en las redes retando a las autoridades porque los detuvieron, ¿verdad? Y Claro. obviamente la gente a veces tiene el derecho de decir, tengo libertad de tránsito. Sí, pero tenemos que entender también el probable cause. Entonces, si la gente entiende eso, que la policía tiene esa arma o vaya, esa herramienta para detenerte, tenemos que estar muy precavidos porque a veces podemos meternos en problemas. Sí, te voy a decir, yo tuve un caso hace años y años atrás, que llegamos a un punto de evidencias. El oficial, el policía, tuvo que venir a la corte a dar evidencia en una moción para ver si había probable cause, si había causa en ese caso para el arresto. Y le preguntan, el abogado de defensa le pregunta al policía, ¿por qué paraste a mi cliente? Y el policía, le voy a dar todo el crédito del mundo, fue muy honesto. Él dice, mira, mi patrulla estaba en Buford Highway, y si yo veo a un latino en Buford Highway, 9 de 10 veces no tiene licencia. So, vi un latino conduciendo, paré el carro y no tenía licencia. Eso no es causa probable. Eso no es probable cause. No puedes decir simplemente porque vi un latino conduciendo, voy a asumir que no tiene licencia. Eso no es. Y en ese caso, tuve que desestimar el caso, votar el caso de la corte. Y también hablé con ese policía por varios tiempos, explicándole que eso no es correcto. Tú no Sí. puedes hacer un perfil racial de una persona y asumir cosas de esa persona basado en el perfil racial de esa persona, y que eso no es causa para un arresto. Yo hablé con él para que lo entendiera, y también dejé a sus superiores saber que esto pasó para que puedan entrenar a sus oficiales mejor que eso, porque de verdad que eso estaba bien mal. El hecho que la persona no tenía licencia no era suficiente para mantener el caso, porque no había causa para pararle a esa persona en el principio del caso. Fíjate que yo personalmente siempre, hasta hace poco dejé de ser FOP donor. O sea, yo donaba anualmente un poco de dinero a la fraternidad de la policía. Sí. Y además de eso, de donar, siempre les ayudaba con anuncios de radio a la policía para que tuvieran para que ellos informaran la de Marietta, Esmirna, la de Acworth. Total, siempre estaba yo en muy buena disposición hasta que empezaron en el 2008 con este rollo de los ilegales y a detener gente nada más porque sí. Empecé a llamarles a esas personas que me pedían favores. Es que no tenemos, es que eso viene del sheriff y que habla más allá arriba. Y me empezó a molestar muchísimo. Y empecé a retirarme de ellos. Ya no quise hacer anuncios para ellos porque no me quería yo involucrar con la imagen de la policía, porque me vas a meter en un problema a mí con mi comunidad. Yo quiero ayudarte, pero no puedes. Es que necesitas ayudarnos por esto. Si quién no, entonces ¿quién más? Y le digo, pues no, así no, porque me voy a meter en problemas. Entonces, muchas gracias, Dax, porque eso me hace pensar de repente más todavía de que necesitamos más latinos considerados de las necesidades de nuestra comunidad, de las dolencias, de lo que nos duele, de lo que estamos sufriendo. Necesitamos más latinos que estén pendientes de todo este tipo de cosas en los lugares públicos, no para tener un bias, ¿verdad?, a favor de los latinos, pero sí para que consideren lo que acabas de decir, que me parece súper inteligente, súper correcto, porque ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué podemos hacer para crear más Tonys, más Dax, más como otras personas, como se me olvidó su apellido, que no es latino? ¿Cómo es el apellido del otro latino? Bucci. Bucci. Apellido italiano. Italiano, ok. Bueno, antes que dé una respuesta, déjame decir, primero, no podemos juzgar a todos los policías No, porque sean policías. Hay muchos policías que trabajan con respeto, y son personas buenas que están dando un servicio al público. claro. Pero como cualquier otra profesión, siempre hay esos unos o dos o tres que no hacen lo que se supone que hagan, y le dan una mala reputación a los demás.
yo encuentro que esto de verdad depende de los lideratos de las diferentes jurisdicciones. Yo puedo decir que aquí en DeKalb, la que es la jefa, la police chief de DeKalb County, es latina por primera vez en la historia de DeKalb. Ella vino de Miami, acaba de ser nombrada en estos últimos 6 meses y yo espero muchas cosas buenas de ella. Yo creo que ella va a cambiar la cultura de ese departamento de aquí de DeKalb, pero DeKalb de verdad no es de los malos, porque tiene mucha diversidad. Yo sí le diría a mucha gente que por favor consideren un trabajo como policía, y si eres latino, necesitamos más latinos que trabajen en los diferentes departamentos de policía, especialmente en la área metro. Necesitamos policías bilingües, porque tenemos una comunidad muy diversa y no todo el mundo habla inglés. También diría lo mismo para policías asiáticos, policías de África, que traen una diferente diversidad a esos grupos, y eso es lo que ayudaría mucho a cambiar las culturas de esos departamentos. Te pregunto, tienen que ser ciudadanos, ¿verdad? Para ser policías. Sí, tienes que ser ciudadano para ser policía. Pero puede ser naturalizado, ¿verdad? Puede ser. Sí, puede ser naturalizado. Naturalizado Ok. Y entonces, eso es un punto muy importante, porque ser juez no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí puedes formar parte del servicio público. De perdido por unos años, ¿no, Dax? O sea, de perdido forma parte por unos años, inspira a otros. Eso es así. Para que vayan ahí mismo otros latinos, te vean como policía y digan, oye, pues yo también puedo ser policía. Sí, eso es así. Y así tú, por ejemplo, pues oye. Policía, bombero, médico, o sea, EMT, hay diferentes áreas que puedes hacer un servicio al público. O sea, no solamente ser policía, puedes trabajar en la corte. Sí. Necesitamos bilingües, o sea, intérpretes bilingües, necesitamos oficiales de probatoria bilingües, necesitamos abogados bilingües, staff bilingüe. O sea, puedes hacer un servicio a la comunidad, no solamente como policía, pero hay diferentes áreas del gobierno, todas las cuales necesitan más latinos. ¿Sabes? Cuando tú crees que me gustaría platicar, que me dijeras cómo es cuando te recibes y cómo llegas a ser juez, pero también quisiera saber si me puedes decir si tú crees que hay un impacto importante como cultura, como personas. Es decir, en la sociedad hay mucho profiling ahorita. En Estados Unidos hay un profiling increíble. Increíble de todo. Estamos fuera de serie ahorita. Entonces, yo creo en que tenemos que trabajar la imagen, más que hablar y decir, trabajar en la imagen. Esa es mi opinión. ¿Tú crees que tienen el hecho de que sea del Campo, López y buenos abogados que están anunciándose y representantes por aquí, esos apellidos afectan positivamente a nosotros como cultura? Positivamente y negativamente, dependiendo de la persona, ¿verdad? Claro. Hay muy pocos abogados latinos en el estado de Georgia. Obviamente hay más que 2 jueces latinos en las cortes de registro. Si yo fuera malísimo en mi trabajo y maltratara a la gente y fuera bruto y mis decisiones fueran incorrectas, yo estoy seguro que la mayoría de los abogados y las personas en poder van a juzgar a los latinos basados solamente en mis decisiones. Claro. ¿Okay? Eso no es justo, porque yo no represento a todo el mundo, pero así es que funciona el mundo. Obviamente hay una presión. Si eres abogado latino, si eres policía latino, si eres médico latino, cuando somos tan poquitos, que la mayoría de la comunidad no solamente de los latinos, pero nuestra comunidad entera va a juzgar a los latinos basados en las interacciones que van a tener con ese abogado latino, con ese médico latino. Y si esas interacciones no son positivas, pueden impactarnos como comunidad en una manera negativa. Por eso yo pienso que cada vez que yo vengo a esa corte y trabajo en este trabajo, yo tengo que trabajar más duro, más fuerte y ser mejor que mis colegas, porque yo tengo esa presión de que yo represento a toda mi comunidad.
Y si yo quiero abrir las puertas para que otros vengan detrás de mí, yo tengo que hacer mi trabajo mejor que nadie. Y yo tomo esa responsabilidad bien en serio. Es algo que de verdad me impacta cómo yo hago mi trabajo y brindo mi trabajo. Pero yo pienso que no solamente jueces, abogados, doctores, ingenieros, cualquier persona latina, si trabajas afuera en construcción, lo que sea, tú tienes esa presión de que todo el mundo te va a mirar a ti como un representante de la comunidad latina y van a juzgar la comunidad latina entera basado en tus acciones. Excelentísimo. Prácticamente tú estás hablando de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad que hay detrás de ti cuando estás al frente de una posición en el ojo de atención, vaya, porque no necesariamente tiene que ser un servicio público, puede ser un buen empresario, algo así que me gusta mucho a mí, entrevistar buenos empresarios, personas que me siento muy orgulloso, porque necesitamos esos ejemplos. Claro. En este caso de la responsabilidad, alguien podría decir, oye, pues qué injusto, ¿verdad? Qué injusto que la gente tenga que esforzarse más que otras personas para demostrar, pero tenemos que recordar que somos minoría y es importante que demos un buen ejemplo para otros que van siguiendo. Platícame de tu carrera, cómo te inicias, ¿por qué quisiste ser abogado? Sí, bueno, originalmente yo soy de Puerto Rico, nací en Ponce, Puerto Rico. Uh-huh. Puerto Rico hasta los 6 años cuando nos mudamos a los Estados Unidos. El primer lugar que vivimos fue Augusta, Georgia. Y de Augusta yo he vivido en 8 estados diferentes por todas partes de los Estados Unidos. Pero sí estudié high school aquí en Georgia y terminé haciendo mis estudios de bachillerato y de derecho en Tennessee, en una escuela que se llama Vanderbilt, está en Tennessee. Ok. Esa es una buena escuela, ¿no? Juega en fútbol americano. Sí. Una escuela reconocida. Exacto. Académica. Yo siempre, desde que tenía 6, 7 años, sabía que yo quería ser abogado. Y básicamente fue porque yo me mudé a los Estados Unidos en un tiempo no muy diferente como ahora, en el sentido que no había muchos latinos. Cuando yo me mudé a Georgia, los latinos eran menos de 1% de la población del estado de Georgia. Todavía estaban bregando fuertemente con los temas de blanco y negro. Estamos hablando del 1981. Sí. Todavía estamos peleando por diferentes derechos para las minorías, pero realmente minoría significaba blanco y negro, ¿verdad? Todavía no habían latinos, la gente no sabía qué hacer con nosotros, nadie hablaba con mi familia, ni los blancos ni los negros. Eso era una posición bien interesante. Yo me mudé a un país que estaba bregando con esos temas bien fuertes y lo que yo me di cuenta, aún teniendo más que 6 años, era el poder de la ley de cambiar la sociedad para lo positivo. Las leyes que se habían pasado en el Congreso, otorgando igualdad en diferentes áreas, era algo, ese proceso me fascinaba, cómo pasaban las leyes, cómo funcionaban las cortes, cómo un abogado podía entrar a una corte y pelear contra el gobierno. Eso era algo que me fascinaba. ¿Dónde veías eso? ¿Dónde lo veías de niño? Eso se veía, bueno, fíjate, yo leía muchas noticias cuando yo era chiquito. Muy bien, muy bien. Pero también habían películas que ves abogados peleando. Yo sabía mucho de Thurgood Marshall, que era un juez de la Corte Suprema que había peleado para la integración de las escuelas. Eso era algo que me fascinaba tan joven. También estaba fascinado con el gobierno en total, presidentes, el poder de un presidente, de un gobernador. Y me di cuenta que la mayoría de presidentes y de gobernadores eran abogados, porque tenían conocimiento de la ley y el proceso de la ley. Yo sabía desde que era muy joven que yo quería ser abogado. Y fíjese, mi papá es ingeniero, mi abuelo es ingeniero, mi bisabuelo es ingeniero. Había una expectativa que yo iba a ser ingeniero, porque yo era el hijo mayor, pero en ningún momento me interesó esa ruta, siempre me interesó la ley. Eso nunca cambió. Después que me gradué de bachillerato, estudié Derecho en Vanderbilt 3 años y de ahí me mudé a Puerto Rico por 2 años
en donde yo trabajé con un juez federal en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Yo fui el clerk del juez federal, yo era el abogado del juez federal por los primeros 2 años de mi carrera. Cuando terminé ese tiempo en Puerto Rico, yo tenía varias opciones. Poder regresar a Washington, D.C., a Atlanta o Birmingham, Alabama. Tenía trabajos con diferentes bufetes en esos lugares. Eran lugares en donde yo había vivido. Mis padres viven en Washington, yo había vivido en Alabama y también había estudiado aquí en Georgia. De verdad me atrayó mucho Atlanta porque era una ciudad grande y diversa, pero no era como Washington. Washington todo el mundo son abogados, todo el mundo está en la política, todo el mundo trabaja en el gobierno. Y eso no me interesaba de estar en un lugar que estaba tan concentrado con abogados. Quería venir a un lugar que podía hacer un impacto más grande. Y cuando llegué aquí a Atlanta, era de los pocos abogados latinos en todo el estado. Rápidamente me involucré con el Georgia Hispanic Bar Association. En 3 años ya yo era presidente del Hispanic Bar Association, todavía estoy en la junta de esa organización. Y me di cuenta que el impacto mío era inmediato, por ser uno de los pocos latinos y uno de los pocos latinos que también era abogado. El impacto mío fue más inmediato que si me hubiese mudado a otro lugar. Esa era parte de la razón por que me mudé a Atlanta. Yo trabajé con bufetes grandes por 10 años antes de ser nombrado juez, y de verdad que fue una carrera increíble, que de verdad estoy afortunado de ser un abogado, pero también estoy bien afortunado de ser juez ahora. Cuando te nombras Sonny Perdue, o sea, tremendo right wing, o sea, tremendo, o sea, bueno, hay muchas cosas de qué hablar de él, ¿verdad? Que dejaron... Bueno, déjame decirte esta historia. Cuando yo sometí mi nombre para esta posición, esa plaza, yo era parte de Galeo, Georgia Association of Latino Elected Officials, yo era parte de esa organización. Galeo, en el 2010, acababa de demandar a Sonny Perdue y al estado de Georgia en un caso que tiene algo que ver con el voter ID, hace 10 años ya. Sí. Y cuando hicimos esa decisión, el resto de la junta me preguntaron: mira, Dax, si tú quieres renunciar antes de la votación, porque sabemos que tienes esta oportunidad de ser nombrado juez y tienes que entrevistar con el gobernador Perdue, para que puedas decir que tú no tenías nada que ver con esa decisión, puedes renunciar ahora y no ser parte de la decisión de demandar al Estado y de demandar al gobernador. Y yo dije: no, yo estoy de acuerdo con la demanda. Yo pienso que nadie, incluyendo el Estado de Georgia, es sobre la ley. Todos tenemos que cumplir con la ley, incluyendo el Estado. Y si el Estado no está cumpliendo, deberíamos demandar. Y yo quiero ser parte de este voto. Y si me cuesta esta plaza como juez, pues eso es lo que pasa. Esa es la consecuencia. No renuncié, demandamos al Estado, demandamos al gobernador, y 3 meses después yo estaba en su oficina entrevistando para esta posición. Y lo que él me dice, lo primero que sale de su boca es: aquí veo que tú eres parte de la junta de Galeo. Y yo: sí, gobernador, sí, soy parte de la junta. Y ustedes me acaban de demandar. Sí, gobernador, te acabamos de demandar. Y te voy a decir lo que te hubiese dicho 3 meses atrás, cuando hicimos la decisión. Nadie está sobre la ley, incluyendo el estado de Georgia. Y ese es el tipo de juez que yo sería. El tipo de juez que va a cumplir con la ley, no importa quién sea el demandado o el demandante. Todo el mundo tiene que cumplir con la ley, incluyendo el estado, incluyendo el gobernador. Si eso es un problema, no me nombres. No. Y de verdad, yo pensé que ahí se acabó la entrevista. Mira, me pusiste chinito. Y qué bonito anécdota, qué chido anécdota. Bueno, pero le voy a dar crédito. El gobernador me nombró el próximo día. El próximo día él me llamó y me nombró a esta posición. Se lo voy a dar mucho crédito. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que él hizo como gobernador y mucha de la política de él, pero en esta decisión estoy 100% de acuerdo que él hizo la correcta decisión. No, y la verdad es que sí, o sea, yo creo que en la vida tenemos que entender, y me gustaría que las personas que escuchen esto vean en Facebook o donde sea, es que
cuando te apegas a tus principios, primeramente que sepas cuáles son, ¿verdad? Tus principios y cuáles son tus valores y saber distinguir qué es una cosa y la otra y decir, pues, esto es por lo que yo estoy. Digo yo, vaya, creo en esto. Y te apegas a eso, no sé, la vida como que fluye mejor, ¿no? Como que las cosas salen mejor. Cuando tú llegas a esta posición de juez, te sientes más fuerte porque sabes que llegaste siendo de verdad, verdaderamente tú y no por querer quedar bien y decir esto por aquí, decir esto por allá. Luego ya no sabes ni qué dijiste, ni quién eres, ni nada. Y ese es un excelente ejemplo. Entonces, él te nombra juez de la Corte Estatal de DeKalb. Y de ahí, básicamente, o sea, inicias en el 2010. A ti te tocó empezar prácticamente, bueno, había 2 años ya de todo este tipo de que los latinos ilegales, que lo sabían, que las personas que no tienen documentos le empezaron a decir illegals y que la persecución racial. De repente, me acuerdo que en ese tiempo, Dax, había muchas camionetas con la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos traían esas camionetas. De repente ya no se volvieron a ver las camionetas y la gente cambiando y vimos muchas cosas muy tristes que nos mató. A mí me mató completamente. Yo no podía creer. Yo peleé mucho al principio, empecé a tratar de ir a reuniones y platicar, dar mis opiniones. Y bueno, el punto es que cuando ves todo este problema racial y dices, se comprende la parte racial, lo que yo no entendía es por qué la gente no veía el problema social en el futuro, Dax. Cuando tú le dices a una persona que es un trabajador, que apenas gana y nos está trayendo la comida a nuestro plato o al supermercado o lo que sea, y le empiezas a decir que es un ilegal y lo empiezas a hacer un delincuente, pues ¿qué diferencia va a notar la persona? Es decir, pues si estoy trabajando y estoy siendo una buena persona, pagando impuestos, tratando de servirles y me dicen delincuente, pues mejor voy a ser delincuente y corro más, o sea, me explico, voy a vender droga, mejor vendo droga y si me voy a meter en problemas, me voy a meter en problemas por algo bien. Digo, que algo que deje. Entonces yo decía, ¿por qué no lo entienden? Bueno, primero, yo pienso que los inmigrantes son esenciales para la economía de Georgia. Eso se ha probado vez tras vez tras vez. Y el mejor ejemplo fue en el 2011 cuando estamos en la recesión. Había un desempleo en Georgia de más del 10%. ¿Okay? Y en ese momento, cuando habían tanta gente sin trabajo, decidieron pasar leyes anti-inmigrantes aquí en Georgia que tuvieron el efecto de verdad, hubo un éxodo después de eso, que muchos inmigrantes se fueron del estado por miedo de esta ley nueva. ¿Y qué pasa? Con un desempleo en 10%, la economía de agricultura no tenían suficientes trabajos, las fincas no tenían suficientes trabajadores para hacer el labor, los productos no se pusieron a cosechar a tiempo. O sea, perdimos millones de dólares de productos agricultores porque no teníamos los trabajadores. Y ese era en un momento cuando la economía había más del 10% de nuestra población en desempleo. Eso significa que esos trabajadores de Atlanta no van a ir a trabajar en una finca en Cordele, Georgia, o en Houston County, Georgia, o en Colquitt, Georgia, porque así no funciona la economía. Esos trabajadores que tenemos aquí, que son inmigrantes, son esenciales para las fincas, para construcción, para diferentes áreas de nuestra economía que son bien importantes. Y de verdad tenemos que tratar a esas personas con respeto, porque hacen un trabajo que nadie más quiere hacer y son vitales para la economía como tal aquí en el estado, que nos impacta a todos. Y eso se vio en el 2011. Quería hacer un punto más de hablando de este tema y algo que estábamos hablando ahorita, era que el impacto que uno puede tener siendo un latino en una profesión.
A mí me nombraron en septiembre del 2010 como juez y juramenté. Ya al mes, en octubre del 2010, fui a mi primera conferencia de jueces. Y esa fue la conferencia de todos los jueces de todas partes del estado, a diferentes cortes de diferentes partes del estado. Y llegué a conocer muchos jueces que yo no conocía antes porque no eran del área metro y eran de partes que yo no había nunca visitado, de cortes que nunca había visitado. Y me dio bien fuerte en esa primera conferencia que Tony del Campo todavía estaba como juez y yo éramos los únicos dos latinos de 125 jueces. ¿Okay? Y yo estaba sentado en la parte de atrás y tuvimos una presentación de un abogado latino hablando de las consecuencias al procedimiento inmigratorio que puede tener una sentencia criminal. ¿Okay? ¿Cuál es el impacto de una sentencia criminal al inmigrante que no es documentado? Y este abogado le estaba explicando a estos jueces, mira, cuando la sentencia dice tal cosa, eso puede tener un impacto en la Corte de Inmigración y por eso es que yo pido cuando yo soy el abogado que por favor escriba la sentencia en una manera específica. Y una presentación excelente. En ese momento habían varios jueces que declararon, oh, si yo hago eso, si yo escribo la sentencia en tal manera, ¿eso va a ayudar al inmigrante? Y el abogado dice, sí, eso ayudaría mucho. Qué bueno, no voy a hacer eso. Yo no quiero ayudar. Y eso me dio bien fuerte, porque primero esa es mi primera conferencia como juez. Y para ver un juez decir que él va a tomar una acción afirmativa para hacerle daño a una persona, eso no es el trabajo de un juez. Mi trabajo es no hacerte daño. O sea, si yo con mis decisiones tengo que seguir la ley, obviamente, y eso puede tener un daño si te tengo que ponerte en custodia en la cárcel o algo así, eso obviamente es un impacto negativo, pero para yo tomar la decisión que voy a hacer más de lo que requiere la ley para hacerte daño específico, eso fue bien difícil para mí. Y estando en ese cuarto, yo decidí en ese momento que yo voy a hacer un impacto positivo con estos jueces. Y yo voy a trabajar con estos jueces para que entiendan por qué eso no es la decisión correcta. Y gracias a Dios, yo tengo buenas relaciones con los jueces de diferentes partes del estado y puedo tener estas conversaciones cándidas para hablar por qué ese modo de pensar no es el modo de pensar correcto. Y en 10 años, gracias a Dios, he visto un cambio entre los jueces del estado de Georgia, por lo menos en nuestro nivel de corte, la corte estatal. Varios de esos jueces malos, voy a decir que ya se retiraron, gracias a Dios. Gracias a Dios. Con ellos. Pero los otros jueces que todavía están actualmente entienden que esto no es para hacerle daño a nadie y yo creo que hemos tenido un impacto positivo. Por eso es que es importante estar en el cuarto, en the room, ¿verdad? In the room where it happens. Para tener ese impacto positivo, para otorgar y para presentar otra perspectiva diferente que quizás estas personas nunca han escuchado de una persona de poder, de posición de poder. Por eso es que es importante que se involucren y tomen el tiempo para involucrarse en diferentes organizaciones, en diferentes profesiones, porque necesitamos la representación. ¿Sabes? Y también es importante que no solamente los jueces, pero que todo el mundo en Estados Unidos viajen a otros países, porque me ha tocado conocí una vez un joven que nunca lo volví a ver en una fiesta de Año Nuevo. Me dijo que pues ellos eran de Woodstock, de un área, su familia súper conservadora, súper partido, sí, ya sabes, de derecha y que no sé qué. Pero se casa con una brasileña y se va a vivir a Brasil por 3, 4 años. Y volvió y se convirtió en demócrata. Y su mamá no le habla o no le hablaba en ese tiempo, lo expulsó de la familia y demás. Y dijo él, creo que necesitamos viajar más y conocer al mundo y ver las bondades. Expandir su pensamiento, claro. Exacto, y ver las partes buenas de la gente. Yo lo que sí veo en unos grupos, no necesariamente un partido político, pero veo en un grupo que son mucho de odiar a grupos, ya sea, siempre la traen con alguien, contra los mexicanos, contra los irlandeses, contra los gays, sí, contra los católicos, hasta contra los católicos la trajeron bien dura en un tiempo. Sí.
y siempre están con alguien. Y yo les digo, por eso no soy de ese partido, porque no puedo entender que alguien tenga un problema con un grupo. Digo, puedes tener un problema con una persona que pertenece a un grupo, pero no contra un grupo. O sea, no hace sentido. Y es para mí malévolo, es algo medio malo. Y también, ¿sabes qué, Dax? Que me haces pensar, que me hiciste pensar en esa parte del derecho que uno no se enoja ni siquiera con la persona, sino con sus acciones. Me explico, cuando juzgas, dice, este señor va a la cárcel. Cuando tú das tu sentencia o el jurado, la gente, o sea, no está contra la persona, sino es contra lo que hizo la persona. Y a lo mejor él merece una oportunidad de ir a la cárcel, pero de ser ayudado para que vuelva y no cometa eso. Sí, eso ¿verdad? O sea, bien importante, no es la persona. Exacto. Y para ser un juez efectivo, tienes que poder separar la persona de la acción. Exacto. Obviamente. Y buscar maneras de ayudar a esa persona. ¿Sabes? Yo he tenido personas que yo he tenido que enviar a la cárcel, que me escriben cartas, gracias juez por haber ayudado, me ayudaste en otra manera. Porque yo estoy buscando de maneras de prevenir que esto pase otra vez. Uh-huh. Quizás la persona tiene un problema de alcohol o de drogas, y eso es lo que tenemos que bregar, darle esa ayuda. Por eso es que yo tengo la corte de DUI para darle tratamiento y consejería a las personas que están batallando con alcohol. Y tengo que entender en esa situación que la persona no es una persona mala. Es una persona que tiene un problema. Y tenemos que bregar con el problema. Y si bregamos con el problema, va a evitar que esa persona va a violar las leyes del Estado, ¿verdad? Porque ellos conducieron bajo la influencia. No es que una persona mala, no, tienen trabajos, tienen familias, tienen hijos. Uh-huh. Y queremos que esa persona sea una persona productiva en nuestra comunidad y que también sea una persona que no va a arriesgar el resto de la comunidad. Por eso es que yo brego con esas personas a darle tratamiento, no cárcel, tratamiento, darle consejería, ponerlos en contacto con consejeros, mantenerlos sobrios durante este periodo para darle ayuda. Claro. Para que ellos se puedan hacer ciudadanos productivos. Exacto. Pues, qué padre es. Ojalá que todos los jueces fueran así, pero por ahora nos da gusto que uno que sí es latino. Y era lo que te decía, cómo podemos impactar más a nuestra comunidad trayendo este tipo de historias como la tuya a la mesa. No son fáciles. De verdad que es bien difícil, Dax, como padre, sobre todo ahorita, Dax, que los papás no pueden, o sea, la carta que te estaba diciendo anteriormente del problema que hay ahorita en Gwinnett con el sistema escolar de Gwinnett, que quieren volver a la escuela el 5 de agosto, hay papás que dicen, nosotros no podemos, o sea, necesitamos darnos un break, o sea, necesitamos, número uno, contábamos con los alimentos de la escuela para nuestros hijos. Necesitamos ver, oye, si los vamos a llevar ahí, se me enferman, nos enfermamos todos, ahora sí, problema. Y sobre todo que lo que me hace pensar otra vez el problema serio, es que los dos papás están trabajando. Y hay papás ricos que tienen dinero para pues, tener a sus hijos en escuelas o cosas y esto, y sistemas y karate y fútbol y lo demás. Y hay otros que no. Entonces, ¿cómo se puede inspirar un niño? Es bien difícil, como tú, que tuviste la oportunidad de leer y ver noticias y demás, y te inspiras en ser abogado. Y otros chavos, otros jóvenes que se las están viendo difíciles. Pero a mí lo que sí me gustaría, y no sé qué me pudieras decir, es que la gente latinoamericana, no me gustaría, sobre todo los mexicanos que han sido atacados muy fuerte, cayéramos en ese estado de víctimas, Dax, que vayamos a decir como los afroamericanos, que no todos, porque mis vecinos ahorita que se están yendo ahorita en esta hora se están yendo ya, son hermosísimos, una familia afroamericana, se mueven a Nashville, los voy a extrañar mucho, y otros afroamericanos son un ejemplo excelentísimo, ¿verdad? Pero sí existe en la comunidad esa parte de la victimización, de que porque sí fueron víctimas, o sea, ellos sí fueron víctimas. Pero qué padre que no viva la persona con ese estigma de que yo sufrí en el pasado.
¿No te preocupa eso? ¿Quisieras decirme algo? ¿Qué piensas de los latinos? No quisiera que eso pasara con nosotros. Sí, es difícil que no pase. Pero yo pienso que mejores tiempos vienen. Yo creo que estamos viendo cambios positivos en nuestra cultura y en nuestra comunidad. Los cambios no son rápidos, obviamente, toma tiempo, pero mejores tiempos vienen. Mientras tanto, yo pienso que este es un país todavía de oportunidad. Si, si puedes retarte tú mismo a, a lograr su sueño, ¿verdad? Tienes que tener un sueño para empezar. Identificar cuál es el sueño. ¿Quieres tener un negocio? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres trabajar con una compañía específica? Tienes que hacer esa meta primero y después retarte tú mismo para llegar a la meta. Y yo creo que tenemos suficientes latinos en este estado que son personas exitosas, que muchos de ellos dan de su tiempo, son mentores a otros, a diferentes organizaciones como Latin American Association, Georgia Hispanic Chamber, Hope, que trabaja con estudiantes en las escuelas para que se gradúen de high school. Tenemos mucha gente que está trabajando para mejorar nuestra comunidad en el futuro. So, yo tengo mucha esperanza que eso va a funcionar. Y yo estoy aquí disponible para el que quiera llamarme y hablar conmigo. Yo siempre estoy aquí, siempre, mi puerta siempre está abierta. Yo, si quieren, mira, mi celular, para que lo que estén escuchando, es el 404-964-9251. Si me quieren llamar y platicar de cualquier cosa, de cómo conocer a alguien en una industria, si yo la conozco, yo te la presento. Pero yo creo que hay muchos de personas como yo que están dispuestas a darle su tiempo y de sus recursos y de su conocimiento para mejorar nuestra comunidad. Y si yo no conozco a la persona, yo te la encuentro. ¿Sabe? Pero yo tengo mucha esperanza que muchas cosas buenas van a pasar en el futuro. Pero tenemos que seguir trabajando y luchando como hemos hecho siempre. Nuestra comunidad es una comunidad que lucha y somos fuertes y vamos a llegar a un mejor lugar. Muchas gracias. Suena padrísimo para despedirte porque terminaste pero súper arriba, Dax. Me tienes bien impresionado. Te conozco de hace mucho. He ido a reuniones que tienen que ver con si seguías. Me acuerdo la reunión que estabas un poco molesto por lo que había sucedido de que estabas yendo para federal. Y no me acuerdo del dato, pero no me acuerdo qué fue. Que no fuiste promovido para ser de la corte. Te he seguido, pero no te conocía bien. Y me da muchísimo gusto escuchar lo que hay detrás de ti, ¿verdad? De tu nombre. ¿Quisieras decir algo sobre lo que acabo de decir de tus aspiraciones a ser juez federal? Bueno, sí, yo fui, si se acuerdan, en el 2015 el presidente Obama me nominó para una plaza federal, que es una plaza de prestigio, una plaza de por vida. Hubiese sido el primer latino en la historia de Georgia tener una posición federal. Y estas posiciones federales tienen mucho poder. De verdad que es una posición fuerte. Obviamente nominada por el presidente de los Estados Unidos, obviamente es una posición prestigiosa. Pero la parte mala fue que también estas posiciones tienen que ser confirmadas por el Senado de los Estados Unidos, por los senadores de los Estados Unidos. Y yo tuve la mala suerte que el senador Perdue, que es el primo del gobernador que me nombró a mí, Sí. primo, bloqueó mi nominación. Después que él me había dicho y su gente me había dicho que él me iba a apoyar. Y él dejó de apoyarme porque yo peleé por los inmigrantes de este estado. Él me bloqueó porque yo era miembro de GALEO, la Georgia Association of Latino Elected Officials. Y yo no puedo decir nada político porque yo soy juez. Pero acuérdense que en este país hay elecciones. Y este año ese senador tiene una elección en noviembre y está retado. Yo diría que todo el mundo debería investigar las acciones de este senador y que lleguen a su propia conclusión de que deberían apoyar a este senador o no. Pero le voy a decir que él bloqueó el único latino, hubiese sido el primer latino de la historia de Georgia a ser el juez federal.
por razones que no tienen sentidos, porque yo peleé por inmigrantes, ayudé a pelear contra las leyes anti-inmigrantes. Eso no es razón por bloquear un juez, porque yo he trabajado y brindado mi trabajo con ah, mucho éxito. Sí, y digo, ha sido tú, o sea, eso de pelear por los derechos de los inmigrantes fue antes de que tú fueras juez. Antes de ser juez. O sea, como juez, yo he sido juez que tengo que evaluar todo como juez y he seguido las leyes siempre. Sí. Nunca tuve ningún problema con mi récord como juez. Y eso es lo que siempre me estuvo bien mal de la decisión, es que nunca pudo identificar un problema con el récord que yo tenía. Yo tenía más de 5 años de juez en ese momento, tenía un récord bastante grande. En una corte que ya escuchaste, veo miles de casos cada año. Él no podía identificar ni un problema como de la manera que yo brindo mi trabajo todos los días como juez. Todo su problema era de cuando yo era abogado, que literalmente era simplemente ir y hablar con los legisladores para ver si podían cambiar las leyes. No era nada radical. Era la manera que se cambian leyes, es hablar con ellos y tratar de convencerlos del error de la ley que están tratando de pasar. Pero sí, acuérdense de eso, de que esa elección es en noviembre y que se informen del tipo de persona que es el senador y tienen que decidir por su cuenta si es una persona que debería tener el apoyo de esta comunidad o no. Muy bien dicho, Dax López, juez Dax López. Me dejas así, pero súper callado porque te estás poniendo atención a todo lo que dices. Hablando de las elecciones y hablando de lo que ya creo que ya sabías que te iba a preguntar, ¿te preocupa el sistema que tenemos en los Estados Unidos? Tenemos un sistema, todo el mundo inmigra, muchas personas en el mundo, somos el lugar número 1 para inmigrar en el mundo, creo yo. Y yo creo que es el sistema lo que ha hecho de este país algo súper grandioso. ¿Te preocupa el sistema? La confederación, vamos a decirlo así. Esa pregunta es mucho más difícil y más complicada. El sistema no me ha preocupado porque ha funcionado más de 240 años. Estamos en un momento en el tiempo, en la historia de este país, que tenemos una administración, un presidente que de verdad ha roto todas las reglas y las reglas no se las imponen a él. Eso sí ha expuesto unas faltas en nuestro sistema, pero el sistema como tal ha funcionado más de 240 años. Y yo espero que esto sea un momento en historia única que nunca se repita. Pero la manera que todo se corrige, lo bueno del sistema de nosotros es que todo se puede corregir a través de las elecciones. Y por eso digo, infórmense de quién son los senadores, porque este año el presidente fue acusado de haber hecho unas cosas contra la ley y hubo un juicio en el Senado. Así que fue diseñado el sistema. El sistema fue diseñado para darle una oportunidad que el presidente sea acusado de algo y que tenga un juicio, como usted tendría un juicio en mi corte si eres acusado de algo. Exacto. Eso se llama el proceso de impeachment o el proceso de destitución. En ese proceso los senadores votaron para encontrar al presidente no culpable, aunque la evidencia era bastante clara. Sí, les valió. El sistema falló en ese momento, ¿verdad? Por primera vez en 240 años el sistema falló. Pero el sistema se puede corregir con una elección. Si cada cual vota en contra de esos senadores y ese senador no gana su elección, ya eso envía un mensaje para el futuro, que un senador en el futuro sepa que si tú no sigues la ley, que si no haces lo que es correcto, vas a perder tu posición. Y por eso es que yo digo que el sistema está diseñado en una manera que se puede corregir el sistema a través de nuestras elecciones, para que estas faltas no sigan pasando. Pero ¿qué pasa si no acepta el presidente, al menos no acepta, si pierde y no acepta? Bueno, esa es buena pregunta y vamos a ver qué pasa. Ojalá vamos a ver qué pasa en enero. Oye, otra cosa. Pregunta, se la he hecho a varias personas y quiero ver qué me dices tú. ¿Tú separarías el Departamento de Justicia de Ejecutivo
Es decir, que el Departamento de Justicia sea un poder aparte. Yo no creo que, no, lo he pensado mucho. Obviamente el Departamento de Justicia no está funcionando en este momento, pero como dije antes, el sistema ha funcionado por más de 240 años. Eso es ojalá una falta de este momento en tiempo que no se va a repetir. Eso es lo que yo espero. Si se sigue repitiendo, quizás tendríamos que hacer algo más drástico como cambiar el sistema como tal y cambiar el Departamento de Justicia a un departamento independiente. Sí. Pero hasta ahora ha funcionado, el sistema ha funcionado como se diseñó. Y yo espero que con estas elecciones podemos corregir los problemas que tiene el sistema ahora para el futuro. Yo en este momento diría que no. Si Trump gana otra vez, pregúntame otra vez después de la elección. No, lo problema es que, no, Diosito Santo, no. Espérate, calmado. El detalle es que Trump ya hizo algo que dejó un precedente, ¿ok? Y ahora puede venir del otro lado otro, o algún día, en 15 años, puede llegar... Bueno, si él hizo lo que hizo y el presidente es que él gana la elección, ok, ahí tenemos un problema. Sí. Pero él hizo algo incorrecto y pierde. Yo estoy seguro que el próximo no va a intentarlo porque nadie quiere perder. Eso, muy buen punto. Pues, algo que quisieras agregar, Dax, para terminar nuestra entrevista. No, de verdad, gracias por esta oportunidad de platicar sobre esos temas. De verdad que ha sido un placer. Estoy disponible cuando me necesiten. Por favor, si me dicen algo, me llamas, me envían un email. Yo y mi esposa, los dos estamos dedicados a nuestra comunidad y para mejorar nuestra comunidad. Cualquier cosa que podamos hacer, por favor, nos deja saber. Mi esposa está en medio de campaña ahora porque ella quiere ser la próxima legisladora latina. Ahora que Brenda López no va a estar más. Mi esposa está en runoff agosto 11. Cualquier persona que le quiera preguntar algo a ella de su política y lo que ella va a pelear para nuestra comunidad, por favor me dejan saber y yo los pongo. Ella está ahorita contra... Michelle Henson es la representante que está actualmente. Michelle Henson ha estado ahí 30 años y mi esposa la está retando y tienen un runoff ahora en agosto 11. Es Congreso, ¿verdad? De aquí de estatal. Estatal. Eso, representante estatal. Representante estatal, como Pedro. Pedro Marín. Como Pedro Marín. Que viene igual. siendo en México es diputado. Es como un diputado. Acá le llaman congresista, pero es el diputado. Es muy importante, muy importante que apoyemos a nuestros representantes latinos. Dime una cosa, cuando Brenda López pierde, ella estaba yendo para federal, ¿verdad? Para federal. Y ella dejó su puesto. Eso es así, correcto. No, la ley dice que no puedes correr en 2 carreras a la misma vez. No te puedes lanzar en 2 posiciones a la misma vez. Ella tuvo que dejar su posición estatal para lanzarse para la posición federal. Y eso fue bastante doloroso ver, pierde, pero por casi nada, ¿verdad? O sea, al último perdió, nada. Pero iba a ir para el runoff. Pues fue un placer tenerte en el programa. Ojalá que seas un ejemplo para muchos más, que sigamos escalando y sigamos teniendo poder en los latinoamericanos para usarlo bien, para un poder correcto, para usarlo correctamente. Gracias por estar con nosotros en ¿Qué onda? Con Eduardo Fernández en Rock Radio and More. Me despido de mi transmisión en streaming y nos quedamos por aquí. ¿Ok? Gracias, Eduardo. Gracias a ti.